de noche. Bueno, ahí tiene la Otillop, la óptica de Gabriel Giribaldi, es la que tiene el mameluco blanco, el maniquí con el mameluco blanco. Está pegado a hábitat por General Artigas. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a tener una entrevista con la dirigente del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, Marita Rodríguez. Como a esta hora no podía estar en este programa, recurrimos al siguiente procedimiento. Yo le hago preguntas y ella las contesta mediante un video que me pareció lo más oportuno y no hacerlo mediante un audio, porque en alguna medida no la vemos directamente a medida que va expresando lo que usted va a escuchar. Bueno, Marita Rodríguez viene de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Los trabajadores de la seguridad social son unos 7.100 trabajadores en todo el país. Y con el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social ocurre lo que ocurre con tantos gremios. ¿Qué ocurre? Bueno, la participación a veces, no en todos los gremios, es minoritaria. Ahora, ¿qué fue lo especial que hubo con este gremio de ATSS? Y con su creación del Mundes? Bueno, es que surge acá, dentro de la clase obrera organizada, digamos un proyecto alternativo al que presenta el gran capital, porque muchos gremios han reducido su actividad a solo tratar de mantener los puestos de trabajo, cosa que muchas veces no consiguen, y a no perder poder adquisitivo y no empeorar sus condiciones de trabajo. ¿Lo cual está mal? No, no está mal, está bien. Pero lo triste es que hace décadas en el movimiento obrero organizado, en líneas generales, no se levanta un proyecto alternativo. A la prueba está que dos gremios importantes, especialmente el ZUNCA, por su gran participación, y el UNRWA, el sindicato de los metalúrgicos, hicieron un congreso extraordinario para decir que las pasteras era lo mejor que le podía pasar a Uruguay, para tener trabajo por 3 o 4 años, 3.000 o 5.000 personas en un pico, mientras el perjuicio que causan las pasteras es inmensamente mayor. Bueno, así estamos. ¿Y qué pasó? Esta gente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, hay que reconocerles, al poner como propuesta básica eliminar la SAFA, en los hechos estaban haciendo un planteo totalmente alternativo a lo que el gran capital quiere. Y por algo hay una actitud de negarle su existencia después de más de 2 años al Mundes. Pero eso lo vamos a ir viendo y usted se va a ir informando a medida que avancemos en la entrevista con
Marita Rodríguez. Así que Homero iría. Primera pregunta e inmediatamente la respuesta de Marita Rodríguez y después yo haré un mínimo comentario una vez terminadas estas dos cosas. Para explicar en pocas palabras, Marita Rodríguez, ¿qué viene a ser el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en todo este panorama que se ha planteado alrededor de una reforma que básicamente es sobre las pasividades, que es aquello que tiene y donde pone específicamente recursos, en principio, tres vectores: el aporte patronal, el aporte del Estado y el aporte de los trabajadores, que es el que sigue firme. Bueno, buenas noches. Para responder a su pregunta, Julio, el MONDES es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, movimiento que se formó desde el momento que desde ATCS empezamos a denunciar, en ese momento, a principios de 2021, a denunciar todos los contenidos y todos los argumentos y todos los diagnósticos que salían de la comisión de expertos. Empezamos desde ATCS a visitar ciudades, varios de Montevideo, clubes, cooperativas, bases de sindicatos, ciudades del interior, y la gente, comprendiendo la lucha que nosotros llevábamos adelante, empezó espontáneamente a formar comisiones barriales, comisiones con gente, hombres y mujeres libres, jubilados, trabajadores, estudiantes, militantes o no, de diferentes partidos, militantes sindicales o no, que se sintieron consustanciados con la lucha que tenía TCS. Al formarse esas comisiones barriales y empezar a trabajar resistiendo la reforma que se venía, desde el sindicato, desde ATCS, sentimos la necesidad imperiosa de lanzar el movimiento. El movimiento fue lanzado el 18 de mayo de 2021, integrado por todas esas fuerzas, esas agrupaciones barriales, esas comisiones que han hecho un trabajo extraordinario, porque hay que decirlo claramente que el MONDES puso el tema de la seguridad social, no solo de las jubilaciones y pensiones como terminó esta reforma que se votó, sino de toda la seguridad social como derecho humano fundamental y todo lo que abarca y todo lo que implica en la vida de la gente. Por lo tanto, nosotros consideramos que el MONDES ha sido, es y será un espacio popular, un espacio de la gente, de resistencia, que entendemos que hacía falta, que es muy necesario en la realidad de este país y que llegó para quedarse. El MONDES es un movimiento amplio que no se somete a burocracias sindicales, a dirigencias políticas, sino que realmente está aglutinado alrededor de un proyecto alternativo de los trabajadores de la seguridad social y aglutinado en la defensa de la seguridad social y en algunos puntos que son esenciales y que son innegociables. Bueno, de acá, de esta primer pregunta que le hacemos y de su primer respuesta, nosotros simplemente queremos mostrar lo siguiente o remarcar. Primero, se dan cuenta que todo este trabajo empieza en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social a partir del año 2018, viendo lo que plantea la Comisión de Expertos de Seguridad Social, presidida por Rodolfo Saldain. Esa comisión, que llegó a tener 15 integrantes, donde estaba la coalición gobernante más la coalición opositora, el Frente Amplio, y alguna participación social más. En esa comisión, los 5 temas que hay que abordar, porque la gente cree y te dice, no, pero mire que el problema de la seguridad social hay que abordarlo, este gobierno lo está abordando, es muy importante. No, este gobierno no está abordando nada. Sí está haciendo el acuerdo, el cuentito que lo aborda, el relato de que lo está enfrentando. Y como tiene colaboración
de quienes están enfrente, es decir, de la oposición, tanto política como social en alguna medida, porque no se habla claro de las 5 cosas que hay que hacer para corregir en serio la seguridad social. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Primero, combatir en serio el trabajo en negro y la subfacturación. Eso no es parte de la ley, está vigente. Pero ¿qué es lo que está haciendo falta? Que si un trabajador denuncia, la patronal que no aporta debería ser castigada y en serio. Y eso no existe. Bueno, esas 2 cosas no están planteadas y son fundamentales, especialmente el trabajo en negro, porque debe estar en el entorno del 30% del conjunto de los trabajadores. Y ni hablar la subfacturación. Y las 3 cosas que debería estar en una ley, y no están en esta ley que se acaba de aprobar, sería la siguiente. Primero, la eliminación de la SAFAP, que le quita 1.200 millones de dólares todos los años al BPS. Y no está. Y la oposición gobernó 15 años y no las eliminó. El segundo elemento es llevar el aporte patronal al 15%. Pero llevar el aporte patronal al 15%, pero nosotros no estamos defendiendo la actitud abusiva, que casi es un robo, que practican DGI y BPS juntos. Porque muchas veces le cobran 35.000 pesos por mes a cualquier boliche, a cualquier ferretería, a cualquier trabajador por cuenta propia, donde el aporte patronal que debe de hacer es sobre el 15% de lo que gana el trabajador, que muchas veces no gana 35.000 pesos de sueldo el trabajador, pero ese aporte del 15% debe de estar. Y eso no está planteado. Industria y Comercio solo aporta un 7,5%. Es decir, desfinancian al BPS. Y hay patronales que no aportan. Termina aportando el resto de la población. Y el tercer elemento es liquidar exoneraciones que tienen grandes capitales y que no aportan al Banco de Previsión Social. Y de este primer punto, lo que agregaría es la necesidad de esto que ya lleva 2 años el MONDE, que conformáramos comisiones a nivel departamental. Nosotros invitamos a que se sume gente, que haga contacto conmigo, lo que sea. Una de las cosas que estamos intentando hacer, y para eso estamos esperando la papeleta, es juntar este movimiento del Mondes con las firmas también, entre otras cosas, de Uruguay Soberano, para irnos juntando gente en estas 2 actividades. Así que les hago una invitación para ir conformando una comisión o para ofrecerse a recorrer, estar en la plaza, estar en la feria, de vez en cuando, recorrer un barrio quizás, con las papeletas. Bueno, Homero, haríamos la segunda pregunta y la segunda respuesta de Marita Rodríguez, todos juntos. ¿A qué atribuye usted, Marita, y todo el Mondes, que todos, actual gobierno, el Frente Amplio, el PCNT como un todo, como conjunto, sus dirigentes máximos especialmente de la central, nieguen la existencia del Mondes? Bueno, esa negación, esa invisibilidad que tiene el Mondes para los dirigentes del PCNT, para los dirigentes políticos, bueno, es muy claro porque el Mondes es incómodo. El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social no solo que ha llevado el proyecto alternativo a la Comisión de Expertos cuando la Comisión de Expertos aún estaba elaborando sus propuestas, nefastas propuestas por otro lado, que terminaron siendo una ley que se aprobó el 2 de mayo, sino que también el Mondes llevó ese proyecto
de los trabajadores esas propuestas y las denuncias correspondientes a lo que se estaba elaborando a la Torre Ejecutiva, al Poder Ejecutivo y también al Parlamento, a todos y cada uno de los legisladores. Inclusive hemos tenido, digamos, entrevistas con legisladores, ¿no?, con los que nos han recibido. Pero más allá de eso, se sabe la existencia del Mondes porque tienen documentos, tienen declaraciones del Mondes. También la prensa, la gran prensa, también ha recibido del Mondes pedidos de réplica, declaraciones públicas, aclaraciones, en fin. El problema que si aceptan y si reconocen, aunque más no fuera para criticar al Mondes, y bueno, tienen que reconocer lo que hay detrás del Mondes y lo que puede gestarse desde el Mondes, porque nosotros, y lo volvemos a repetir sin ningún tipo de duda, fue la gente del Mondes con su trabajo militante comprometido a través de pintadas, cientos y cientos de reuniones presenciales y hasta por Zoom en diferentes zonas de Montevideo y también en muchísimas ciudades del interior. Hemos visitado toda la prensa del interior, que nos abre sus puertas mucho más democráticamente que acá en Montevideo, porque la prensa del interior abre sus puertas para las propuestas del Mondes, y así hemos llegado a la gente. La gente se ha, digamos, desayunado de muchísimas cosas que ni los dirigentes políticos ni los sindicales acercan a la gente, información que es crucial, que es muy importante que la gente sepa cómo manejan la seguridad social, cómo ha sido saqueado el BPS, cómo están recortando y han recortado a lo largo de la historia desde la dictadura. En este mes que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado, bueno, la seguridad social también ha sido saqueada, no solamente en la dictadura a través del acto número 9, sino por una cantidad enorme de, digamos, de normativas y decretos que han pasado sin pena ni gloria, o sea, sin pena ni gloria, es decir, sin conocimiento de la gente. Pero esas normativas siempre han saqueado al BPS. Por lo tanto, reconocer al Mondes, nombrarlo, reconocer su existencia, es reconocer todo lo que el Mondes denuncia sin ningún tipo de freno. Es reconocer que hay un movimiento amplio, horizontal, popular, que puede, y yo creo, y creemos muchos compañeros, que tiene muchas posibilidades de crecer, no solamente para defender la seguridad social, sino para defender todos los temas que estamos siendo afectados como pueblo y que obedecen a un mismo modelo económico incambiado a través de todos los gobiernos que han pasado desde la dictadura hasta nuestros días. Bueno, Marita Rodríguez es una persona muy informada en todo este tema referido a la seguridad social, a pasividades y todo lo demás. Y dicen ahí, en un momento tiene una frase que dice: el Mondes es molesto, sin duda ninguna. Lo que no coincido mucho con ella es que desde la gran presa se lo haya difundido. Y es cierto, y ella felicita a la actitud asumida por los medios del interior, y es cierto, cada vez que han viajado han sido bien recibidos. Ahora, no es posible en una avalancha de información y desinformación, solo con eso convencer a mucha gente, porque se ha destruido mucho, inclusive el hecho de que el sistema estatal de seguridad social, el que teníamos antes, ese 15% que aporta el obrero, se puede multiplicar por 4 veces o más. Eso desapareció de la conciencia popular. ¿Cómo se puede multiplicar ese aporte del Montepío del 15% que aporta el trabajador dependiente? De la siguiente manera: el trabajador aporta un 15%, que lo sigue aportando, la patronal que lo emplea debería aportar otro 15% como mínimo, lo cual hace un 30% de lo que el trabajador gana en actividad. Y es muy fácil tener
2 trabajadores activos aportando por cada pasivo. Por lo tanto, tenemos ahí genuinamente un 60% como futura jubilación de lo que gana el trabajador. Pero esto que estoy diciendo yo es casi como que yo fuera un extraterrestre. Esto desapareció del campo popular. ¿Por qué desapareció? Lo dejamos para otro día desarrollarlo un poco más. Pero eso significa que a la interna del campo popular hay gente que es contraria a los intereses generales, a los intereses populares, a los de la gran mayoría. No tiene otra explicación. Incluso la Intersocial en Rocha está muy ligada a Ramón Ruiz, que es parte del equipo en representación de los trabajadores en el directorio del BPS. Y en los hechos, ellos son los que se encargan, entre otros, de ocultar la existencia del Mondes, que ya tiene más de 2 años. ¿Y por qué lo niegan al Mondes? Aunque lo he dicho ahí, Marita, pero para reafirmar un poco más. Y es claro, porque hay intereses, como por ejemplo los del Frente Amplio, que no quieren eliminar las AFAP, que no las quieren eliminar, que están a favor de ellas, aunque no lo digan abiertamente, o aunque incluso las estén criticando bastante seguidote. Pero en los hechos no se oponen al capital financiero, al capital bancario. Lo demuestran junto con esta coalición, que es más desprolija y un poquito peor en algunos aspectos, entre otras cosas, cómo mantienen un crédito usurero totalmente legalizado en la plaza, digamos, crediticia de nuestro país, y en Rocha también, por supuesto, ¿no? Movimiento amplio, horizontal, dice Marita, que abre perspectivas, sin duda, eso es así. E inclusive, hay que remarcarlo, hay enorme posibilidad de triunfar, porque las AFAP hace tiempo que entraron a pagar jubilaciones. Y al pagar esas jubilaciones, ¿qué se ha comprobado? Que son una verdadera estafa. Por lo tanto, hay posibilidad de tener acompañamiento a la papeleta del Mondes para liquidar las AFAP, entre otras cosas, de gente que tiene corazoncito blanco, del Partido Independiente, del Partido Colorado, incluso de Cabildo Abierto, gente de base del Frente Amplio. Bueno, hay enormes posibilidades, trabajando correctamente, pero para eso hay que trabajar, conformar comisión si es posible, pero básicamente, aunque sea, salir a trabajar con la papeleta, levantar firmas y alguna cosita más, que hay tiempo, porque esto recién vamos a poner esa papeleta junto con las elecciones nacionales de octubre del año que viene, 2024. Bueno, Homero, hacemos la tercera pregunta y la respuesta de Marita va desde el comienzo hasta 4 minutos 9 segundos. Y después reenganchamos en la segunda parte desde 4 minutos. La razón de recurrir a una reforma constitucional, la razón de que haya una papeleta del Mondes, amparado en el artículo 331, inciso A de la Constitución, es debido a que este tipo de ley, como esta de reforma previsional o de las pasividades, es privativa del Poder Ejecutivo. Es porque no se puede recurrir, por ejemplo, al artículo 79 de la Constitución, que permite un referéndum dentro del plazo de 1 año, después de expedida la ley, inclusive por iniciativa popular. Esto obliga a recurrir a una reforma constitucional y hacer un articulado de ley, digamos, a poner a consideración de la población. Esta es la razón por la que surge esta reforma constitucional, esta es la razón, creo, usted me responderá, por la cual se constituye el Mondes
para que sea la población la que se expida, entre otras cosas, en la necesidad y la razón de eliminar las AFAP, por ejemplo. Bueno, el argumento, digamos, la herramienta, mejor dicho, del plebiscito de reforma constitucional, no, vamos a ser sinceros, no lo inventó el Mondes. Lo inventó, lo propuso a TCS, ¿por qué? Porque yo fui parte de todo ese proceso de elaboración del documento. Cuando nosotros hicimos el proyecto, que empezamos en 2018, cuando las voces desde el propio Frente Amplio empezaron a hablar que vivíamos más, que teníamos que trabajar más, que había que hacer una reforma de seguridad social, que hacer, digamos, terrorismo en cuanto al BPS con una cantidad de mentiras, como por ejemplo que el BPS es deficitario, cosa que no lo es, que después lo vamos a aclarar. Eso estaba previsto dentro de las posiciones de ATCS, primero con su proyecto alternativo, ponerlo a disposición del sistema político para que lo tuvieran en cuenta. Por supuesto que eso no sucedió y bueno, si no teníamos esa posibilidad y tampoco pudimos evitar que se votara esta ley, ya teníamos pensado, ya habíamos hecho las consultas correspondientes, de que por una consulta popular, como usted bien dice, del artículo 331, inciso A de la Constitución, permite que el pueblo, a través de la Junta de aproximadamente 300.000 firmas, o sea, en realidad son menos, es el 10% de los habilitados en el padrón electoral, que son más o menos unos 200, casi unos 270.000 personas. Bueno, precisaríamos alrededor de 300.000 firmas, esperemos juntar muchas más, para proponer una reforma constitucional. ¿Por qué? Y el Mondes, por supuesto, que también se aglutinó detrás de esa lucha. ¿Por qué? Porque, como usted bien dice, las reformas de seguridad social son privativas del Poder Ejecutivo y no se le pueden interponer el recurso de referéndum. Pero una reforma constitucional que, por ejemplo, toque algunos puntos esenciales que refieren a la seguridad social, bueno, nosotros pensamos que es imprescindible y hay que convencer a todo el pueblo uruguayo que hay que ir por ese recurso de reforma constitucional. ¿Por qué? Entre otras cosas, la papeleta que nosotros elaboramos, que se elaboró de acuerdo también con las negociaciones que hizo ATCS con el resto de los sindicatos. Hoy ATCS tiene, digamos, detrás de su propuesta, tiene 14 sindicatos, decenas de agrupaciones minoritarias de otros sindicatos, el Partido Socialista, que el sábado pasado ya se expidió en cuanto a ir también por ese plebiscito de reforma constitucional. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la única forma que tenemos hoy de eliminar las AFAP, porque ya nosotros hemos pasado por todos los gobiernos. Hoy el Frente Amplio está anunciando que, por ejemplo, que de ser gobierno inmediatamente llamaría a un gran diálogo social y reformaría la seguridad social. Nosotros realmente no confiamos en que vaya a eliminar las AFAP. No las van a eliminar porque las AFAP son la caja chica, como le decimos nosotros, la caja chica de todos los gobiernos de turno. La gente tiene que saber que las AFAP, entre otras inversiones, invierten en deuda pública. Y generalmente la mayor parte de las inversiones son en deudas y bonos del Estado. Entonces los distintos gobiernos emiten bonos, emiten deuda pública, inclusive las intendencias frente amplistas, y tienen el dinero fácil para lograr sus proyectos, todo lo que tienen en sus programas de gobierno. Entonces las AFAP es una forma muy fácil de obtener esos préstamos, que por supuesto es la plata de los trabajadores que después se paga de rentas generales. Disculpa que te pregunte, Homero, ¿tú lo dividiste ahora, fuiste hasta los 4 minutos nada más? Bueno, recibo un mensaje, buenas noches, muy buen programa el de hoy. Es una persona de San Carlos, que otras veces no ha escrito, y bueno, agradecerlo, pero por otro lado, uno ve qué poco participativo que es nuestro pueblo, de Rocha, ¿no?
Bueno, dice Marita en una parte, en 2018 hasta el Frente Amplio empezó a hacer terrorismo. Claro, un poco más, a veces nos quieren hacer creer que la mayoría de la población es población de la tercera edad o vieja. En realidad, los uruguayos que superan los 65 años son 500.000 nada más. Y la población económicamente activa es 1.800.000 personas, o quizás un poquito más, si hubiera pleno empleo y no tanto trabajo en negro. Bueno, queremos avisarles que para el próximo programa, aparte de la presencia de Daniel Roca del Partido Humanista, tenemos 2 preguntas más hechas a Marita Rodríguez y una contestación un poco más extensa en las 2 preguntas por parte de Marita Rodríguez. En una parte ahí, Marita Rodríguez dice que el Partido Socialista se plegó. Y nosotros anotamos acá lo de siempre, lo que hicieron por décadas los partidos tradicionales blancos y colorados. Es decir, tener un ala oficialista y otra, entre comillas, opositora, para no perder votos, para no perder adeptos. Bueno, esta política también hoy la practica el Frente Amplio. Claro, la ventaja que nosotros tenemos, que nosotros no opinamos, digamos, esencialmente desde una postura que puede ser el molde, que tiende a ser políticamente correcto, entre comillas. Nosotros nos creemos políticamente correctos cuando denunciamos estas bandideadas, digamos, estas picardías. Porque, claro, nosotros tenemos que decir lo siguiente: la unidad popular, no desde ahora, porque la manifestación del Partido Socialista apareció hace poquito, cuando el Mondes en alguna medida empieza a trascender y cuando este tema también empieza a trascender. La postura nuestra está desde el comienzo, La unidad popular, en su totalidad, está desde el comienzo apoyando esta propuesta del Movimiento Nacional en defensa de la seguridad social, porque ataca algo fundamental, que es esta enorme joda de las AFAP, que hacen uso de la plata de los trabajadores y hacen plata a costa de esa plata ajena. Y pagamos todos los uruguayos, porque el dinero, unos 1.200 millones de dólares, que me llega otro mensaje de gente joven, que viene la foto ahí y me habla que se van 1.200 millones de dólares todos los años para las AFAP, en alguna medida se ve que están informadas, y hablan que pertenecen al Mondes. Sinceramente no las ubico. Es cierto que tuvo este otro mensaje también. Bueno, estas son las cosas que nosotros creemos que hay que consignar para que usted, oyente, que nos sigue todos los lunes, después de las 22 horas por Cable 8, bueno, sepa de estas cosas. Ahora, después, de ahí la importancia, por eso le preguntaba a Homero yo si había puesto a Marita hasta el minuto 4:09, como era el planteo, porque después hay otra cuestión. Lo otro que anoté acá, y el tiempo siempre se nos va, pero hoy he estado tranquilo, y pienso que eso tiene que ver con la felicitación que vino desde San Carlos, porque yo reconozco que es necesario ir hablando lo más pausadamente posible. Lo otro, que cuando hablamos de las AFAP, está tendiendo a haber una postura que como que las AFAP son necesarias, que son útiles, que de allí se saca dinero para aquí y para allá, y que esto nos ayuda a todos, que inclusive las intendencias disponen de dinero que si no, no dispondrían. Y hay que tener cuidado con este discurso. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque cuando desde el año 2017, esta enorme estafa, esta enorme joda que son las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP, ese dinero no va al Banco de Previsión Social, ese dinero lo repone el gobierno, lo repone el Estado, lo reponemos todos nosotros,
poniendo dinero para poder pagar las 800.000 pasividades, jubilaciones más pensiones, que por suerte todavía el Uruguay tiene. Entonces, ese dinero de la ASAFA no hay que tomarlo como algo que sirve. No, eso no sirve, porque lo que sirve es la plata que ponen los uruguayos y que no deberían estar pagando intereses por esa plata para que se beneficien privados. 55% de esos privados extranjeros y el 45% restante nacional pertenece a ese 0,1% de la población, esas 1.000 familias que son las dueñas del Uruguay, que siempre están ganando a costa de nuestro pueblo y de nuestro dinero. Porque el mayor contribuyente hoy en carga impositiva son los que menos tienen. Pero no vamos a hablar de eso, aunque sabemos lo que tenemos que decir. Entonces, porque mucha gente enfrentar este tipo de planteo, ¿por qué anoto yo acá? Sin querer, al escucharlo, mucha gente infiere que no es conveniente tocarlas. Y es así. Hay gente que infiere eso. ¿Qué infiere? Que ahora que las AFA están ahí, que tienen todo ese dinero, que se usa así, que se usa así, no las toque. Pero amigo, hay que razonar, por eso que hacemos, y nos ponemos medio pesaditos a veces. No, el dinero está, y bien que nos cuesta tener ese dinero, igual que el disparate que ahí se tira más de 1.000 millones de dólares todos los años, que sumado a los 2.000 millones de dólares que pagamos de intereses para cada vez tener más grande la deuda externa pública, son más de 3.000 millones de dólares que no se aprovechan en beneficio de la producción nacional, otra producción nacional, para repartir de otra manera la producción y para generar decenas de miles o centenares de miles de puestos de trabajo que hoy no están y que Comunidad Popular es parte de nuestro programa, es lo que planteamos como soluciones para nuestra población. Pero para eso nos tendrá que acompañar con su voto en octubre del 24, para volver a tener recién un diputado o dos, y a partir de ahí ir planificando una estrategia para poder llegar a un gobierno con pueblo organizado detrás, porque eso es fundamental también. No repetir el cuentito, vote y espéreme sentado, no. Sin participación popular son inviables los cambios, porque los cambios implican, aparte de generar más riqueza para repartir, tener más para repartir, generar más riqueza que hay que generar, eso va a tocar determinados intereses. Y esos intereses no van a estar quietos. De ahí que ya vaya tomando conciencia que, aparte de votarnos, es necesario empezar a interesarse en estas cosas e ir participando. Por ejemplo, levantando firmas. Ese puede ser un comienzo para acercarse a otra gente. Disculpa, Homero, que este tema de hacer en vivo, ¿tú pasaste de Marita Rodríguez todo o pasaste solo hasta los 4 minutos? Si pasaste hasta los 4, para que yo te pueda entender, lo que tienes que hacer es pasarme la otra parte de Marita Rodríguez. También con la plata de los trabajadores, que somos los que alimentamos rentas generales, ¿no? Entonces, por ese motivo, tenemos la oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque el recurso del plebiscito tiene que hacerse en las elecciones más próximas. En este caso serían octubre de 2024, las elecciones nacionales. ¿Por qué es histórico? Porque la gente tiene a la seguridad social, digamos, presente, porque ha habido mucha propaganda, porque se ha hablado mucho, si bien no han habido los debates que nosotros hubiéramos preferido que hubieran,
pero se ha hablado mucho de seguridad social. El Mondes ha puesto, como decíamos, este tema en la calle, ATCS con otros sindicatos también, a veces infructuosamente, proponiendo medidas que no han sido aprobadas. Entonces es el momento histórico que tenemos los uruguayos de sacar esa estafa gigantesca que tenemos desde hace 27 años en el sistema de seguridad social. Por eso nosotros consideramos que el recurso de la reforma constitucional es el momento, es lo que necesitamos, es posible, y es posible triunfar también. No solamente por esos 3 puntos, que los 3 puntos serían la eliminación de la SAFAP, la no obligación de trabajar más allá de los 60 años para jubilarse, y una jubilación mínima, subir el piso de protección de las jubilaciones y pensiones mínimas a lo que sería un salario mínimo nacional. De aprobarse el plebiscito con esos 3 puntos, inmediatamente y automáticamente se desmantela toda la ingeniería de la ley 20.130, que es la ley que se votó el 2 de mayo de reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque esa ley, que tiene más de 300 y pico de artículos, ya en sus primeros párrafos comienza argumentando que toda esa reforma jubilatoria se basa en el sistema mixto, y se basa en el sistema mixto. Hoy el BPS está implementando esa reforma, modificando sus sistemas operativos. Todo se basa en el sistema mixto, porque no va a haber una sola jubilación que no se base en el sistema mixto. Por lo tanto, si le sacamos la SAFAP a través de una reforma constitucional, la sacamos de nuestro sistema, cae esa ley, y también porque no va a haber, no va a haber que trabajar más allá de los 60 años como está programado. Todos los sistemas están programados bajo esos parámetros. Por lo tanto, sí o sí, de aprobarse el plebiscito, el gobierno próximo, sea cual sea, va a tener que encarar otra reforma jubilatoria, porque se va a desmantelar, la columna vertebral de lo que se votó el 2 de mayo. Lista del Partido Humanista, 1969. Esa es una posible lista a poner en octubre del año 2024. Partido Humanista, lista 1969, dentro de la Unidad Popular. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos. El casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando. Muy lindo casco. Aprovechar que la gente del ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. No se olvide que tiene unos chalecos el amigo Checho Navarro a 100 pesitos nada más. Y el carrito de Pedro hace los repartos de noche.
Bueno, Gabriel Giribaldi, Otillo, el hombre de el maniquí con el guardapolvo blanco pegado a Hábitat, por General Artigas, pegado a Hábitat. Más la paciencia de vivir cegada en mi inocencia. Ya no me miento. Quiero hacer valer la utopía de crecer en el santuario de esta tierra nuestra. Bueno, vamos a tratar de dar finalización a este programa. Les reitero, nos quedan 2 preguntas más y 2 respuestas más con Marita Rodríguez, que irán el próximo lunes 10 de julio a partir de las 22 horas. Bueno, los 3 puntos son básicos: eliminar la SAFAP, poder jubilarse a partir de los 60 años y una jubilación mínima equivalente al salario mínimo nacional. Esto significa hoy un avance con respecto a lo que son las jubilaciones mínimas. Y en la medida que la jubilación la atemos al salario mínimo nacional y haya una clase obrera mínimamente organizada, es una manera de no perder poder adquisitivo en las jubilaciones y de estar un poquito mejor que lo que hoy se está. Está muy bien porque ella conoce toda la interna del BPS y dice que a partir de estar en vigencia la ley 20.130, que es la que se aprobó ahora el 2 de mayo pasado, con 300 y pico de artículos, ya está modificando mucho los sistemas operativos del BPS. Es decir, que ya están implementando esta ley toda la gerencia del Banco de Previsión Social a partir de sus 7.100 funcionarios en todo el país, con lo que ello implica. Hay una parte que no coincidimos con Marita. En este aspecto, esto sería como que yo, Julio A. de la Llana, participara del MONDE, es decir, de sus reuniones donde se resuelven una cantidad de cosas. Y estamos a favor de la reforma constitucional. Ahora, esta ley 20.130, que yo creo que el MONDE se tenía que haber plegado a eliminarla. ¿Por qué? Claro, sabemos y lo sabe toda la gente del MONDE, y esto lo tiene que saber el pueblo uruguayo, que esto también tiene picardía. ¿Qué picardía tiene? Poner a una parte del pueblo uruguayo, a una parte del movimiento obrero socialmente organizado, con su influencia que la tiene la Convención Nacional de Trabajadores, es decir, el PICNT y otras organizaciones, a eliminar esta ley, que es más nefasta que la ley que estaba vigente desde el año 95-96, es decir, la 16.713 de la SAFAP. Porque esa ley es la que queda vigente al eliminar esta. Ahora, esta hay que eliminarla, si hay un planteo de eliminarla. ¿Por qué? Porque esta ley en sus 300 y pico de artículos tiene un perjuicio muy grande para muchos pensionistas, que en las actuales circunstancias es conveniente que esa gente no se embrome. Después tiene esta ley, la 20.130, aprobada ahora el 2 de mayo de este año, 2023, tiene aspectos muy negativos también en cuanto a los cobros futuros del seguro de paro, de despidos y otras cuestiones que es conveniente evitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como uruguayos, como rochenses?
poner la papeleta, que se va a movilizar tras ella gran parte de los sindicatos organizados, de la Intersocial de Rocha, de la Intersindical de Rocha. Es muy probable que breguen por esta papeleta. Pues la acompañamos, porque liquida aspectos negativos que tiene. Pero decimos, si solo ponemos esta papeleta, las AFAP siguen vigentes. El sistema mixto que introduce el lucro en la seguridad social, que la plata de los trabajadores no va al BPS, que es la institución que paga pasividades y otras prestaciones, bueno, no estamos corrigiendo nada. Seguimos igual a antes que viniera esta ley. Por eso decíamos en todo el desarrollo que hemos hecho en este programa que hay mucha gente que en forma aviesa defiende en última instancia al capital financiero, a los bancos y defiende a las AFAP, no solo al crédito usurero legalizado, también a las AFAP. Y bueno, para eso hay que poner en octubre del 24 la papeleta del Montes. Bueno, teníamos otro tema a tratar que solo vamos a dar los titulares y quedará para el próximo programa. En Rocha estamos sufriendo una enorme problemática en toda la costa oceánica, es decir, la sudestada, el mar, que es un mar abierto en todo el departamento, está tirando casas, destruyendo casas. Creemos que es un tema muy complejo de hablar, somos un atrevido bárbaro, pero tenemos 55 años de militancia política, mucha experiencia de trabajo, y en el caso de hacer algo para evitar este daño, habría que tomarlo con mucha seriedad y tiene sus costos. Pero acá lo que nosotros vemos o no vemos es por parte de todo el conglomerado político, de ahí la importancia de la existencia nuestra, del Partido Humanista, de la Unidad Popular, porque somos gente que está velando por los intereses generales. Y como dice nuestro programa, estamos con la verdad. Por eso que le pusimos encuentro con la verdad. Bueno, ¿qué ocurre? Hay que pensar en el futuro, en 5, 10 años, 30 años. Entonces, Rocha está lleno de derechos posesorios que hay que eliminar. Al eliminar los derechos posesorios y hacer como corresponde, que estos deben de pasar al Estado, a la Intendencia, eso es una cantidad de recursos que tenemos. Pero aparte, al hacernos dueños de esos derechos posesorios, podemos obligar, presionar para que el Estado, la Intendencia, al hacerse dueño de esos derechos posesorios, al hacerse necesario de futuro edificar sobre toda la costa atlántica, que tiene unos 200 kilómetros en el departamento de Rocha, y yo calculo que ni cerca estamos de haber ocupado 100 kilómetros, considero que estrictamente se debe haber ocupado la cuarta parte, 50 kilómetros. Tenemos que hacer una planificación, inclusive sobre aspectos de puertos y demás, porque debemos de tener puertos, inclusive para el tema de los cruceros y otras cosas, en este departamento, en esta costa atlántica. Pero tenemos que hacer disposiciones que obliguen a empezar a edificar a partir de los 150 metros de la marea o los 250 metros, 250. Y me inclino porque sean los 250 metros. Entonces, esos terrenos, eliminados los derechos posesorios, que el Estado, la Intendencia, disponga de ello, le van a servir, entre otras cosas, para intercambiar con propietarios legales, privados, con terrenos que estén no por fuera de esos 250 metros. Y ahí negociar con ellos y construir de futuro una mejor proyección turística, porque el turismo, sin duda ninguna, sumado a otras actividades, es lo que importa conservar, el conjunto. Y nadie puede despreciar lo que le da el turismo en general en todo el país, y ni hablar el peso que en alguna medida tiene en nuestro departamento. Bueno, Homero,
te agradezco toda esta atención que has tenido conmigo y en el caso de este tema, que lo que hemos hecho en alguna medida es poner titulares, espero hayan entendido lo que les quise transmitir. Y esto habla a las claras de cómo el Partido Humanista y la Unidad Popular, sin duda ninguna, somos gente que debe de merecer vuestro apoyo, porque tenemos sobre una cantidad de temas cosas claras. ¿Es porque somos más inteligentes? No. Yo considero que es fundamentalmente porque estamos a favor de la pública felicidad y de construir una patria para todos. Y lamentablemente, mucha de la gente que participa en política lo que hace es estar al golpe del balde, no comprometerse y esperar que la orden venga de arriba, es decir, del gobierno nacional. Y el gobierno nacional a su vez espera, a partir del tema de estar condicionados por la deuda externa, que es un instrumento de sometimiento y extorsión, el gobierno nacional, su ejecutivo especialmente, espera las órdenes que le vienen desde afuera. Bueno, espero haber estado feliz y claro en mis expresiones y que esto le haya servido de algo. Los esperamos el próximo lunes 10. En el lugar donde vivo veo correr el agua, quedan cielos y horizontes limpios. Todavía hay tiempo. Siembro en el amor y cosecho de lo hecho. Creo que hay más para vos, para mí, para todos los que vengan atrás. Patotero silencioso, no manipules mi comida.